Para esto de una vez. ¡Voy a parar cuando lo arregle! Los viajeros temporales y los viajes en el tiempo siempre han sido un tema fascinante que nos encantan a los amantes del terror y la ciencia ficción. De hecho, ya en este canal tenemos varios videos de ese contenido, pero el día de hoy te daré un listado con los viajeros del tiempo que provocaron los desastres más brutales y aterradores en líneas temporales, causando caos, muerte, destrucción o incluso algo peor. Quédate con nosotros porque este video será increíble, y también recuerda que cada universo de ficción tiene diferentes conceptos y reglas de viajes en el tiempo, algunos lineales, otros ramificados, otros en espagueti. Ya te he explicado todo eso en mis anteriores videos. Espero que el Carmelo de otra línea temporal no esté intentando corregir mis errores del pasado. Soy Carmelo, bienvenidos a Cthulhu TV. ¡Comenzamos! ¡Bam! ¿Habrá algo de Steins Gate? Ojalá que se... Dame un poquito de Steins Gates. Uy, le dije de contra mal. Chicos, no se les olvide pasar por mi canal secundario La Cueva Cósmica. Te te doy las contacto con Mo, tenemos más de... Imagina que 35, el futuro y el pasado. Si para un científico preparado y estudiado de toda la vida sobre los fenómenos de los viajes temporales este tema es complejo, imagínate para un adolescente que solo está pensando en tener una banda de rock y llegar a su casa a ver a su novia. Esto es justo lo que le pasó a Marty McFly, el protagonista de la trilogía Volver al Futuro. Un adolescente que junto a su mejor amigo, el científico Emmett Doc Brown, viaja a través del tiempo en un DeLorean modificado. Aunque Marty tiene buenas intenciones, su incapacidad lo lleva a provocar desastres temporales que pusieron en riesgo la realidad misma. El caos comenzó en 1955 cuando Marty viaja accidentalmente al pasado. Su mayor error no solo fue estar allí, sino interferir en el momento exacto en que sus padres se conocieron. Al salvar a su padre, George McFly, de ser atropellado por el auto de su abuelo, Marty tomó su lugar en la historia, provocando que su madre, Lorraine, se enamorara de él en lugar de George. Esto generó un efecto dominó destructivo que al romper el vínculo de sus padres, Marty comenzó a desaparecer físicamente de la realidad, provocando sin querer un autoborrado existencial. Algo que en el mundo de la ciencia y los nerdos como nosotros se conoce como la paradoja del abuelo. Si Marty evitaba que sus padres se casaran, él nunca nacería, y si no nacía, no podía viajar al pasado para evitar que se conocieran, lo que crea un bucle infinito que, según el Doc, puede destruir el tejido continuo del espacio y el tiempo. Las cosas empeoran en Volver al Futuro 2, cuando sus acciones permitieron que Biff creara el 1985 alternativo, debido a que Marty compró un almanaque deportivo con resultados del futuro que Biff robó, provocando que el matón del pueblo se volviera multimillonario, convirtiendo a Hill Valley en un lugar de pesadilla, lleno de crimen, violencia y decadencia. En esta línea temporal brutal, el padre de Marty fue asesinado, su madre fue forzada a casarse con el abusador Biff para proteger a sus hijos, y el propio Marty fue enviado a un internado en Europa para mantenerlo alejado. El Doc Brown advirtió que el encuentro entre las versiones del pasado y el futuro de una misma persona pueden causar que el mismo universo se destruya, así que Marty estuvo a punto de dejar toda su línea del tiempo original en el olvido. No deben corregirse. No puedes cambiar lo que es alguien sin destruir lo que fue. ¿Quién dice que las cosas no pueden mejorar? No puedes fingir ser Dios. El amor tiene Qué peliculón, la puta madre. un poder brutal en el corazón de las personas, pero es tan poderoso que algunas veces puede convertirnos en monstruos. Evan Trevorn es el protagonista de la película El Efecto Mariposa. Él es un joven que, tras sufrir graves traumas y lagunas mentales durante su infancia, descubre en la universidad que tiene la habilidad de proyectar su conciencia hacia el pasado, leyendo sus antiguos diarios personales. Esto no solo le lleva a revivir sus traumas, sino que viajando al pasado, trata de corregir todo lo que hizo mal. Lamentablemente, desde un punto de vista psicológico, pero también de viajes temporales, todo lo que vivimos es lo que nos hizo ser lo que somos, y alterar algo, por más minúsculo que sea, puede ser letal. Evan, por las malas, descubre que sus intentos desesperados por corregir tragedias terminan en desastres cada vez peores. Evan intentó arreglar momentos clave de su niñez, pero cada cambio generaba una reacción en cadena, el efecto mariposa, que arruinaba su vida y la de sus seres queridos. El primer intento fallido fue cuando intentó salvar a su amiga y el amor de su vida, Kaylee, del abuso de su padre, pero al hacerlo en su línea temporal, su hermano Tommy se volvió un psicópata violento que terminó asesinando a varios. En otra realidad, tras intentar detener una explosión accidental por un petardo en un buzón, Evan despierta en una línea temporal donde ha perdido ambos brazos y está postrado en una silla de ruedas, viviendo una vida miserable. De hecho, cada vez que Evan intentaba salvar al amor de su vida, Kylie, ella terminaba en situaciones peores. Por ejemplo,
En una realidad se convertía en una trabajadora sexual traumatizada por las acciones de Evan. En la película tenemos un final agrio pero relativamente decente, en el que vemos a Evan que se hace a un lado de todo para no molestar más en la vida de los que ama y empeorar las cosas. Sin embargo, poca gente sabe que en realidad existe un final original alternativo del director donde Evan llega a la conclusión de que su existencia es la causa de todo el sufrimiento. Al darse cuenta de que no puede salvar a nadie más mientras él esté en sus vidas, utiliza un video de su propio nacimiento para viajar al pasado más remoto posible, el vientre materno. En una escena sumamente oscura, Evan decide desvivirse siendo un feto antes de nacer, estrangulándose con su propio cordón umbilical dentro del útero para asegurar que nunca más afectara el destino ¿Qué de Kylie carajos? y de Eso nadie no lo más. sabía. Ese Samas acaba de apoderarse de este universo. ¿Qué? Ya que fue despojado de su forma que mantenía... Trunks del futuro es uno de los personajes más trágicos de Dragon Ball. A diferencia de los otros guerreros de la saga, él no pelea por diversión o por orgullo, sino por mera supervivencia de un mundo apocalíptico. Sin embargo, su deseo de salvar a sus seres queridos terminó rompiendo las ¿Cómo me pones a Trunks después de eso semejante border, boludo? leyes del universo. Como ya sabes, él es hijo de Vegeta y Bulma, pero de una línea temporal donde la mayoría de los guerreros Z murieron. Creció bajo la tutela de Gohan en un futuro donde los androides 17 y 18 exterminaron a casi toda la humanidad. Ante la desesperación, su madre construye una máquina del tiempo para que Trunks viaje al pasado, pueda salvar a Goku de una enfermedad cardíaca y cambie el destino del mundo. Aunque Trunks logró salvar la línea del tiempo que nosotros conocemos, donde Goku vive, sus viajes crearon un caos de realidades paralelas que ni él mismo pudo controlar. Trunks no cambió su futuro, sino que provocó nuevos. Sus viajes generaron al menos 4 líneas temporales distintas. Sus acciones fueron tan graves que el simple hecho de viajar en el tiempo es considerado un pecado mortal por los dioses de la destrucción y los supremos Kaiosamas, ya que cada viaje crea un anillo del tiempo adicional, alterando el orden natural del cosmos. El mayor desastre ocurrió en Dragon Ball Super cuando Trunks volvió a pedir ayuda para enfrentar a Black Goku. Sus buenas intenciones llevaron al desenlace más oscuro de toda la franquicia. Sus viajes llamaron la atención de Zamasu, quien decidió que los humanos eran peligrosos por jugar en el tiempo. Esto llevó a la erradicación casi total de los sobrevivientes que Trunks tanto se esforzó en proteger. Tras una batalla brutal, Zamasu perdió su cuerpo físico, pero su esencia se convirtió en una nube oscura que comenzó a consumir el universo entero, matando a cada ser vivo en cada planeta de esa línea temporal. Y para poder detener el horror cósmico que habían provocado, Goku tuvo que llamar a Zenosama, el dios del todo. Al ver este desastre, decidió que la solución no era más que borrar por completo toda esa línea temporal. Estamos destruyendo el equilibrio de todo. Para esto de una vez. ¡Voy a parar cuando lo arregle! Probablemente uno de los desastres mejor conocidos en el mundo de la ficción, que nos da un vistazo del terror que puede causar jugar con las líneas temporales. Hablemos de Flashpoint. A diferencia de otros viajeros, Barry no usa una máquina del tiempo, sino que al ser el mismísimo Flash, tiene super velocidad. Su propio cuerpo tiene la capacidad de romper la barrera temporal del presente, lo que genera un estallido temporal, lo cual literalmente lo convierte en un viajero del tiempo. Sabiendo de su habilidad y a pesar de todos los avisos que se le dieron y de que podía provocar el caos, Barry viaja al pasado para evitar la muerte de su madre. Al salvarla, Barry cree que solo ha arreglado su vida, pero al despertar descubre que el mundo es una pesadilla distópica. Las Amazonas han entrado en guerra con los Atlantes, una guerra que ha hundido la Europa misma y que está por destruir el resto del planeta. Kal-El, Superman, nunca fue criado por los Kent, fue capturado por el gobierno y encerrado en un búnker sin ver nunca la luz del sol. La Liga de la Justicia no existe. Sin Clark y con un Barry sin poderes, no hay nadie para detener este apocalipsis. Lo más oscuro de los viajes de Barry no es la guerra, sino el horror personal de los personajes. En esta línea, Bruce Wayne murió en el callejón la noche del ataque a sus padres. Sin embargo, ellos sobrevivieron. Thomas se convirtió en un Batman alcohólico y brutal que utiliza armas de fuego y mata criminales. Y Martha Wayne se volvió loca y se convirtió en el Joker de esa realidad, al no poder soportar la muerte de su hijo. Barry, por un deseo egoísta, el de salvar a su madre, es indirectamente responsable de todo el caos en el mundo. Al intentar arreglar el Flashpoint, Barry no pudo restaurar la línea original. En los cómics, esto fusionó 3 universos distintos, creando la etapa de los Nuevos 52, donde años de historia, matrimonios y legados de héroes fueron borrados de la existencia para siempre. No les voy a mentir, mi obra favorita de viajes en el tiempo es la serie The Dark. Y así como esa serie fue la inspiración de casi todos mis videos en el canal de viajes temporales, también lo es en esta ocasión. Vamos por partes porque esta está bien confusa. En la serie Dark,
Jonas Kahnwald no solamente es un viajero del tiempo, sino la pieza clave de un nudo infinito, uno que pasa toda su vida intentando desesperadamente arreglar, solo para descubrir que sus propios intentos de salvación son lo que causan el desastre original. Su padre Michael se desvive a principios de la serie. Jonas descubre que su padre era en realidad Mikkel Nielsen, un niño que desapareció en 2019 y viajó en el tiempo a 1986. Esto significa que Jonas es el fruto de una paradoja. Está enamorado de su tía Marta y él mismo es responsable de su propia existencia al llevar a Mikkel al pasado. Si no has visto la serie, estoy seguro que ya estás bien confundido, pero si ya la viste, sé que los recuerdos del pasado te trajeron la adrenalina y la emoción de una de las Yo la vi, pero no me acuerdo un carajo. mejores obras de viajes en el tiempo. Tras décadas de viajar y sufrir, Jonas se transforma física y mentalmente en un hombre desfigurado por los viajes en el tiempo que lidera una secta para asegurar que el apocalipsis ocurra. Sus acciones crean un entrelazamiento cuántico donde dos mundos están condenados a sufrir y colapsar infinitamente para que un tercer mundo original no sufra las consecuencias de la invención de la máquina del tiempo. El nivel de horror en Dark es psicológico y existencial y comete tantos crímenes hacia él mismo, hacia sus seres queridos y hacia las líneas temporales que tratar de explicar el desastre provocado por culpa de Jonas solamente es digno del siguiente personaje en el escalón. Lo más aterrador es que Jonas descubre que él no debía existir y al final, para arreglar todo, debe viajar al mundo original y evitar el accidente que creó la máquina, lo que provoca que él, Marta y casi todos los personajes se desvanezcan en el aire como si nunca hubiesen existido. Uy, puta madre. Yo me acuerdo que hace poco me enteré. O sea, yo creo que vi hasta la segunda o tercera temporada de Shingeki no Kyojin. Y ahora veo que hay viajes en el tiempo y no sé cuántas falopeadas más. Y me dan unas recontra ganas de verlo. Así que puede ser que Shingeki no Kyojin sea uno de los siguientes animes que vuelva a ver y le dé una segunda oportunidad. Eren es quizás el viajero más atípico de esta lista. Él no viaja físicamente por una línea temporal, sino que su conciencia e influencia se extiende a través del tiempo gracias al poder del titán, cuya habilidad especial es ver las memorias de sus futuros portadores. Esto creó un bucle de causalidad donde Eren del futuro manipuló al pasado para asegurar que él mismo se convirtiera en el monstruo que el mundo necesitaba. Eren no creó universos paralelos como Flash o como Trunks, sino que forzó una línea temporal predeterminada de la que ni él mismo pudo escapar. En uno de los giros más brutales de la historia, descubrimos que muchos de los sucesos que traumaron a Eren y provocaron el caos, la muerte y la destrucción fueron provocados por el Eren del futuro para alcanzar un solo destino, uno donde todos sus seres queridos fueran relativamente felices o al menos ¿Y esa mi casa Michael Jackson? ¿Qué carajos? cometiendo decenas de actos brutales como la misma muerte de su propia madre, ya que se revela que Eren utilizó el poder para dirigir a un titán hacia su propia casa. Eren permitió que el titán devorara a su madre porque sabía que ese trauma era el motor necesario para que su yo niño jurara exterminar a todos los titanes y encaminara la línea temporal para que ocurriera lo que él necesitaba. Eren confiesa que al tener acceso al pasado, el presente y el futuro simultáneamente, su mente se volvió un caos. Se convirtió en un esclavo de la libertad, siguiendo un camino que él mismo trazó pero que ya no podía cambiar. A diferencia de otros personajes que causaron desastres por error, Eren causó el suyo por elección consciente. Y dentro de todas las cosas terribles que se autoprovocó y que le provocó a sus seres queridos, lo más aterrador de todo sin duda fue el gran retumbar. Eren desató a miles de titanes colosales para pisotear al resto del mundo. El resultado fue la aniquilación del 80% de la población mundial. Billones de personas, animales y ecosistemas enteros fueron reducidos a nada bajo los pies de los titanes, convirtiendo a Eren en uno de los villanos más sádicos y brutales de la historia, y al mismo tiempo un gran protagonista. La discusión es y todo lo que tengas que decir en la sección de comentarios. Después de toda la muerte, caos y destrucción que hemos visto con los viajeros del tiempo en esta lista, ¿quién más puede hacer falta? Bien, es momento de hablar de la tragedia del Doctor Strange. ¿Qué está sucediendo? El Doctor Strange Supremo de la serie de Marvel What If es probablemente la versión más trágica y peligrosa de este listado, ya que a partir de la muerte del amor de su vida, él tomaría una serie de decisiones que casi acaban con todo Marvel. Este evento fue catalogado como un punto absoluto en el tiempo, un suceso que no puede ser cambiado porque es el que motiva a Doctor Strange a convertirse en el hechicero supremo. Strange pasó siglos